rompió las cadenas que estaban atando a nuestra alma. Y ese mismo Dios que rompió las cadenas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, ese es el mismo Dios que quiere libertarte. Es el mismo Dios que quiere darte paz, tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de la angustia. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Él no da excepción de personas. El mundo hace excepción de personas, pero Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. No hizo excepción de personas, sino que Él vino por todos. Y dice la palabra de Dios, dice que cuando Él vino por todos. Por eso dice, Él vino por los enfermos, por los cojos, Él vino por todo aquel que quiere la voluntad de Dios, que quiere buscar su presencia. Porque la presencia de Dios te va a llevar a ser un buen cristiano. Porque cuando Pablo era Saulo de Tarso, era un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos a darle muerte. Ese hombre hizo muchas cosas. Saulo hizo muchas cosas, perseguía a los cristianos e incluso le daba muerte. Porque cuando Esteban fue golpeado hasta la muerte, él estaba ahí también. Y él miró a Esteban morir. Pero vemos a hoy Saulo de Tarso, cuando iba para la ciudad de Damasco. Miramos a ese hombre que iba a perseguir a los cristianos a la ciudad de Damasco, pero ahora se encuentra con el Dios Todopoderoso, el Dios que dio todas las cosas conforme a su gracia, conforme a su voluntad. Este hombre iba a perseguir, pero dice la palabra de Dios que cuando iba por el desierto, dice la palabra de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Escuchó una voz que venía del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice la palabra de Dios que ese hombre cayó del caballo y quedó ciego, porque la luz de Dios no pudo soportar la luz de Dios y quedó ciego para que él viera el propósito de Dios en su vida. Y entonces este hombre le dijo, el Señor le dio las indicaciones de vuelta, que entrara a la ciudad de Damasco, donde él iba a entrar a perseguir a los cristianos, pero hoy entró ciego a esa ciudad. Y ahí vemos cuando el Señor llama y cambia al hombre, no importando qué clase de persona o qué clase de hombre, lo que Dios importa, que un corazón que se arrepienta de corazón, Dios hace la obra en su corazón. Porque este hombre que perseguía a los cristianos, él abrió su corazón cuando escuchó la voz del cielo, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ese hombre cayó al piso. ¿Por qué? Porque quedó ciego. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo, oyó la voz de vuelta, dentro de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que él miraba en visión que un tal Ananías iba y le ponía manos y él volvía a recuperar la vista. Y entonces el Señor manda a Ananías donde estaba este hombre ciego, este hombre que iba a perseguir. Incluso Ananías le dijo el Señor, le decía el Señor, cuando el Señor estaba hablando con Ananías, incluso este hombre quiso decirle: Señor, este hombre ha hecho tanto mal, ha hecho tanto daño a la iglesia. Y el Señor le decía a Ananías: tú ve, porque grandes cosas voy a hacer con ese hombre.
Entonces ahora ya no se llamaba Saulo, Saulo, ahora se llamaba Pablo. Vemos a un hombre que persigue a hoy, Dios le cambia a Pablo. Vemos Dios cómo usa a Pablo. Vemos a Dios en medio que aquel hombre estaba encadenado, estaba muchas cosas le pasaban en su vida, perseguía a los cristianos, pero un día se encontró con el Dios del cielo, con el creador de todas las cosas, y Dios lo hizo libre. Entonces vengo a decirte ahora, de parte de Dios, que cuando aquel corazón está dispuesto a creer en el Señor Jesucristo, sea lo que esté pasando en cualquier momento, cuando tú le clamas a Dios de corazón, cuando tú le buscas a Dios de corazón, Dios va a hacer el milagro. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. La palabra dice Dios, Cristo murió, pero al tercer día resucitó entre los vivos.